Buenas tardes, estimables estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. Sean bienvenidos a esta segunda videoconferencia de la materia Lenguaje y Realidad Social. Mi nombre es Marlene Salazar Jor y hoy hablaremos sobre los contenidos de los capítulos 3 y 4 de la unidad didáctica de Janet Amint. Toda la información desarrollada en este video está contenida en el material didáctico de Amint. Sin más preámbulo, empezaremos. Vamos a abordar el tercer capítulo titulado El desafío de la equidad, acabar con la discriminación, la opresión y la violencia. Los seres humanos somos diferentes y en ocasiones, pues esas diferencias se estigmatizan y se convierten en rasgos discriminatorios. De allí que sea tan importante la función del lenguaje, ya que éste puede crear los parámetros con los cuales se construyen o bien se desarticulan estas nociones. Por ende, los seres humanos también desarrollan una inteligencia y una creatividad. Y estas características les permiten poder adaptarse, ¿verdad?, y desenvolverse eficientemente en el mundo. De allí que ambas sean parte de la relación entre los individuos y la realidad social. En primera instancia, cabe preguntarse qué es la diferencia, cómo se relaciona con la discriminación y cuál es la relación de estos conceptos con el lenguaje. Entonces vean ustedes que la diferencia es la cualidad, característica o circunstancia que difiere del resto. Por ende, pues es una característica de la vida misma, tanto biológica como cultural, ¿verdad? Entonces vean ustedes que nosotros los seres humanos somos siempre diferentes en estos dos aspectos, tanto biológicos como culturales. De allí que el lenguaje sea el que se encargue de dar significado a las múltiples diferencias posibles de percibir entre las personas, pues cada persona está rodeada de signos que comunican sus diferencias. Ahora bien, este conjunto de signos produce un texto cultural que sustituye a la persona y la interpretación de esta será resultado de los imaginarios sociales y del sistema de significación cultural de cada comunidad. Entonces vean que nosotros como individuos estamos ligados a estos imaginarios, ¿verdad?, sociales y a estas estructuras de significación cultural. Ahora bien, algunos de estos imaginarios conducen a interpretaciones racistas, sexistas o que denigran a ciertas personas y a ciertos grupos. Entonces vean ustedes que el lenguaje tiene una dimensión social, política, histórica e ideológica que se manifiesta en el uso de signos, en la producción de discursos y en la producción de mensajes. Por esto es importante tener en cuenta las relaciones de poder, ¿verdad?, ya que las relaciones de poder social influyen en los intercambios lingüísticos, pues cada organización social comunica lo que considera aceptable, deseable e importante para su comunidad en específico. Y lo mismo sucede, digamos, con los elementos negativos, ¿verdad? Cada una de estas va a considerar lo inaceptable o indeseable o indiferente para su mismo grupo, ¿verdad? Entonces vean que se hace una segmentación de lo que es valioso para mi contexto y lo que no lo es, lo que debo rechazar. Por esto también es muy importante tener en cuenta que el lenguaje no es neutral, ¿verdad? Este puede transformar atributos, ¿verdad?, cuando ciertas personas se consideran particulares, ¿verdad? Entonces se utiliza un lenguaje sobredeterminante sobre estas personas.
Vean que en toda cultura hay palabras, hay frases o expresiones que están cargadas emocionalmente. Entonces, estas pueden connotar a alguien de forma positiva, de forma neutral o de forma negativa. Connotar significa que un mensaje, además de un significado literal, comunica otro que no es neutro. Por esto, siempre hay que preguntarse quién emite cada enunciado y cuáles son sus intereses particulares al emitir ese enunciado. Entonces vean ustedes que en el lenguaje se usan lo que son los eufemismos. Estas son palabras o expresiones empleadas en lugar de otras alternativas que se consideran ofensivas. Entonces, su uso más que nada evidencia un aspecto que incomoda o que resalta un tabú dentro de una comunidad cultural y a la vez estos eufemismos facilitan pues ocultar lo que es la opresión y la violencia que habitan en el lenguaje y en la costumbre de los individuos. Ahora bien, el sistema de clasificación cultural de las culturas occidentales tiende a ser maniqueísta, ¿verdad? O dualista, es decir, a relacionar dos valores como opuestos en una relación jerárquica. Por ejemplo, lo superior se relaciona con lo positivo versus lo inferior que se va a relacionar con lo negativo, ¿verdad? Y entonces, esto lo podemos ver muy claramente en la construcción de los conceptos de yo y otro, ¿verdad? Entonces vean que entre el yo y el otro se establece una relación dualista, basándose en una diferencia física, de pensamiento, socioeconómica, generacional, de estilo de vida, de nacionalidad, entre otros muchos aspectos. La subjetividad reconoce como significativa pues una separación entre el yo y los demás, entre el nosotros de mi comunidad y los otros que son los que están fuera de esta comunidad. Entonces vean que esta diferencia se basa en lo que se percibe como familiar y cercano en oposición a lo que se considera poco conocido o lejano. Entonces vean que en cierta circunstancia o contexto el yo también será un otro para alguien más. ¿Por qué? Porque habrá muchísimos contextos, entonces el que esté dentro de un contexto siempre va a considerar diferente al que está en otro contexto. Entonces el ser humano siempre juega ese doble papel de ser un yo, ¿verdad? Un yo dentro de su comunidad, pero un otro, ¿verdad? Para las comunidades diferentes. De ahí que es importante que ninguna categoría descriptiva aplicada a una persona o un grupo social se vuelva sobredeterminante. Por esto hay que evitar las afirmaciones generalizadoras que niegan la diversidad al interior de cualquier grupo, porque limitan el reconocimiento de una humanidad común. Entonces vean que este tipo de afirmaciones da origen a lo que son los prejuicios y facilita discriminar o violentar al otro. E incluso pueden llegar a la exclusión social, y esta se experimenta como privación de derechos civiles, económicos, políticos, ¿verdad? Es estar en una clara desigualdad, en una clara desventaja. De ahí que en una sociedad muy jerárquica y muy desigual, aún la inclusión se dará en condiciones de desigualdad o de explotación. La opresión y la dominación son sistemas de restricción social que impiden a las personas desarrollar y ejercer sus capacidades individuales o colectivas, así como expresar sus necesidades, pensamientos y sentimientos. Entonces vean ustedes que la opresión particularmente actúa incluso en sociedades que se consideran democráticas, ¿verdad? Y se concreta en la explotación, la marginalización, la pérdida de poder, el imperialismo cultural y la violencia. Con la opresión, las personas son despojadas de su poder y ejercen sus capacidades bajo el control de otras personas, ¿verdad? En función de fines ajenos. Entonces, culturalmente, sus perspectivas interpretativas van a ser silenciadas
y se va a experimentar una doble conciencia al ser obligadas a pensarse a través de imaginarios ajenos, siempre en una posición de inferioridad, ¿verdad? Un ejemplo muy claro de esto fue el famoso encuentro de culturas, en el que los indígenas, los autóctonos del continente americano tuvieron que aprender a verse desde la mirada de un otro, ¿verdad? Desde la mirada del otro conquistador, ¿verdad? Y entonces en este tipo de situaciones se da un trato desigual a una persona o a un grupo por motivos que pueden ser raciales, étnicos, religiosos, políticos, de edad, de sexo, de condición física o mental, entre otros. De ahí que, pues, en el pensamiento social, la discriminación interactúa con imaginarios, estereotipos y prejuicios. Se trata, más que nada, pues, de una consecuencia del carácter jerárquico de las organizaciones sociales, que se asegura para ciertas personas, pues, una condición de dominio, unos privilegios particulares, ¿verdad? Mientras que otras lo que van a sufrir es la opresión y viven con las desventajas y las carencias. Ahora bien, la discriminación puede también dividirse en positiva o benévola, ¿verdad? Cuando tiene un carácter proteccionista, o también en negativa y agresiva. En cualquiera de estos dos casos, se basa en la suposición de que la otra persona es inferior, ¿verdad? Y es dependiente. Entonces, en su faceta más negativa, la discriminación se expresa como violencia simbólica, psicológica, física, económica, patrimonial y legal. Los prejuicios son una valoración desfavorable, simplista y anticipada respecto a algo o alguien, que no se basa en información adecuada ni suficiente. Entonces vean que son un falso conocimiento que se da son un falso conocimiento, ¿verdad? Con el que se da forma, pues, a creencias y actitudes sociales que van a justificar ese trato desigual y esa exclusión de las personas sobre quienes recaen. Por lo general, se dirigen contra lo que son las minorías o los miembros de sectores marginales y vulnerables. Tienden a ser juicios compartidos dentro de una comunidad, pero pocas veces se advierten conscientemente como prejuicios, ¿verdad? Esto es muy común, por ejemplo, con la xenofobia, ¿verdad? Cuando tendemos a visualizar a los habitantes de otras naciones que vienen a nuestro país con cierta cantidad de características negativas, ¿verdad? Solamente porque viene de un X país, de una X región. De allí que los signos, pues, connotan las diferencias de poder o debilidad, ¿verdad? De autoridad o dependencia, de prestigio o de vergüenza, de privilegios o de exclusión. Entonces vean ustedes que las personas discriminadas quedan siempre atrapadas bajo el peso de signos que las denigran, que comunican concepciones erróneas que están completamente diseñadas para oprimirlas. Entonces aquí podríamos preguntarnos por qué el etnocentrismo y la colonialidad explican la opresión, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta que no hay razas humanas fijadas ni separadas. Biológicamente todos los seres humanos son de la misma especie, el Homo sapiens, producto de una mezcla de rasgos propios de la especie. Hay variedad de fenotipos, ¿verdad? El fenotipo responde a lo que es la apariencia de los individuos, ¿verdad? Y entonces el etnocentrismo se da o ocurre cuando un grupo convierte la propia cultura en el criterio dominante para definir lo humano y organizar la realidad social, ¿verdad? Cuando uno de estos grupos humanos pertenecientes al Homo sapiens plantea que su grupo, ¿verdad? Que su fenotipo particular va a ser la base o el criterio por seguir para los demás.
Entonces, esta cultura se impone a otros grupos sin considerar su propio punto de vista, ¿verdad? Su historia y su contexto. Se obliga a las personas a verse a través de una mirada ajena, ¿verdad? Y esto nos recuerda lo que veníamos conversando sobre la población indígena del continente americano, ¿verdad? Que tuvo que verse desde el fenotipo y la cultura europea. Ahora bien, una comunidad etnocéntrica se autodefine como la categoría superior del desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, en sus peores manifestaciones, el etnocentrismo se entrecruza con las nociones de racismo, de xenofobia, de ultranacionalismo, el clasismo y el fundamentalismo. Es decir, todas estas manifestaciones excesivas, ¿verdad?, de valoración de estos grupos, ¿verdad? De valoración de la raza, de la clase, de la idea de lo nacional, ¿verdad? O de las ideas religiosas. Ahora, el racismo introduce en el sistema de significación cultural signos particulares para marcar la raza en los cuerpos y en las vidas de las personas. Por ello, existen personas racializadas que han sido socialmente marcadas con estos signos. El racismo es una práctica histórica y sociocultural que considera que personas con ciertos rasgos físicos son superiores a otras, cuya inferioridad las convierte en subordinados naturales, ¿verdad? Aquí, pues, por ejemplo, se me ocurre una explicación muy interesante que se hace sobre la ecumene, sobre lo que es el mundo conocido, ¿verdad? Cuando se descubre América. Antes del descubrimiento de América, la visión del mundo era completamente teocéntrica, no era antropocéntrica, ¿verdad? No se centraba en el hombre, sino en Dios. Entonces, había una justificación para que los africanos fueran esclavos, ¿verdad? Se decía que como los africanos descendían de Cam, el hijo que se burló de Noé, cuando el arca de Noé toca tierra, ¿verdad? Y Noé se embriaga. Entonces, ellos, por ser descendientes de ese hijo, tenían que ser esclavos de los descendientes de los otros hijos, ¿verdad? En este caso de Jafet, que era el que pobló Europa, y Cam y Sem, que era el que pobló Oriente, ¿verdad? Los pueblos semíticos. Entonces, vean ustedes que se naturalizó que un cierto grupo poblacional fuera esclavo. Entonces vean ustedes que la raza ha sido una excusa para desvalorizar, violentar y someter a muchos grupos humanos. La jerarquización racial es, pues, a la vez una categorización social y económica, producto de las relaciones de poder entre los distintos grupos humanos. Estos grupos que son racializados, pues suelen ser también los que son los más pobres y los más vulnerables. Las personas racializadas siempre enfrentaron la pobreza, entonces esto facilitó que la esclavitud continuara por otros medios, como la explotación laboral y la criminalización. Porque vean ustedes que se construye siempre al criminal con los rasgos de la gente menos favorecida, ¿verdad? Que no necesariamente es una relación cierta. Habrá personas, sí, con esos rasgos, pero hay personas con rasgos o con fenotipos imperantes que también están dentro del grupo criminal. Entonces vean ustedes que los imaginarios hegemónicos racistas mundiales difunden pues la creencia de que hay ciertas vidas y ciertos cuerpos más importantes que otros, ciertas personas y grupos que son más humanos que otros. Y otro aspecto importante por tener en cuenta es que la etnicidad tampoco debe pensarse como un sistema jerárquico de categorías para valorar a los grupos humanos. Cada comunidad cultural o etnia comparte una realidad social, es decir, ciertos rasgos, ya sean materiales o sean intangibles.
¿verdad? Lengua, creencias o costumbres. Y una etnia no necesariamente es equivalente a la población de un país. Es decir, un país siempre va a estar habitado por diferentes grupos. Por otra parte, el clasismo es discriminación basada en las diferencias socioeconómicas, que se refleja en la distribución de las formas de trabajo y el acceso a la propiedad. Entonces, el imaginario social sobre la dicotomía éxito-fracaso facilita ocultar la historia de la opresión y la explotación en este campo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que esa construcción de las clases sociales lo que hace es generar esas separaciones, ¿verdad? Lo mismo sucede con el concepto de xenofobia, que significa rechazo o miedo hacia las personas extranjeras. Se las denigra debido a su lugar de nacimiento, en especial a las que son más pobres, ¿verdad? Y de hecho, pues la idea de raza y el racismo moderno son herencia del colonialismo europeo y la jerarquía que se estableció entre vencedores y vencidos, ¿verdad? Lo que ya habíamos comentado. Entonces vean ustedes que el resultado fue pues un nuevo orden social denominado Sistema Mundo, que introdujo un cambio económico y cultural a escala global. Todo lo europeo quedó asociado con lo moderno, lo civilizado y lo racional, mientras que las culturas y personas no europeas cargaron siempre con signos de inferioridad, ¿verdad? Y esto los lleva al rechazo, ¿verdad? Así, se naturalizaron las desigualdades sociales, políticas y económicas basadas en la raza o la etnia y se justificó lo que es el colonialismo, con el fin de controlar, educar y civilizar a esos grupos, ¿verdad?, que se consideran no civilizados. Así, la colonialidad del poder es resultado de dos procesos históricos simultáneos. El primero de ellos va a ser la codificación jerárquica de las diferencias fenotípicas culturales, ¿verdad?, pensadas como biológicas, en la idea de raza, ¿verdad? Entonces, estas características se van a ubicar en la idea de raza, ¿verdad? Y el control de todas las formas de trabajo, todos los recursos y los bienes producidos a través de un mercado mundial, de acuerdo con las relaciones centro-periferia. Entonces, vean ustedes que el colonialismo tiene como ejes estos dos, ¿verdad? El concepto de raza y el control del trabajo. Sin embargo, con las independencias nacionales y el fin del colonialismo político, no acabó lo que es la colonialidad sociocultural y económica. Por tanto, la colonialidad también afecta la experiencia vital de las personas, que se ven siempre pues inducidas a juzgarse a sí mismas desde la perspectiva eurocéntrica, que las etiqueta como inferiores. Y vean que eso se presenta hasta el día de hoy. Ahora bien, los idiomas del mundo también se organizan como una jerarquía, ¿verdad? Ahí tenemos lo que es la hegemonía lingüística. La hegemonía lingüística corresponde a las lenguas con mayor prestigio cultural. Los grupos hegemónicos buscan aumentar la fuerza de su propia lengua para comunicar su interpretación particular del mundo. Pero la diversidad lingüística es importante, en tanto la lengua es un recurso para la autodeterminación política. Vean ustedes que esto primero se dio con la conquista, ¿verdad? Que el español se convirtió en una lengua prestigiosa, ¿verdad? Y hubo hegemonía lingüística en toda América. Luego el inglés se convirtió en una lengua prestigiosa a partir de los manejos comerciales, ¿verdad? Y también se introdujo en otros espacios, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, nosotros en español tenemos tantísimos anglicismos, ¿verdad? Porque es parte de esa hegemonía lingüística. Ahora bien, también podemos preguntarnos cuál es la relación entre el sexismo y el lenguaje. En primera instancia, el género es una de las principales categorías que organizan la realidad social. Se clasifica a las personas en hombres o mujeres
para aplicarles normas y roles distintos. Las mujeres han recibido menos derechos y poder social. Además, han sido víctimas pues, de discriminación, de opresión y de violencia, ¿verdad? Y todo esto está precisamente dentro de este concepto del sexismo. Por eso, pues más que nada, pues por el solo hecho de ser mujeres, ¿verdad? Entonces vean que el sexismo es un tipo particular de discriminación basada en roles de género estereotipados, que simplifican lo que es masculino y lo que es femenino, de acuerdo con la creencia en la inferioridad natural de las mujeres. Entonces vean ustedes que se habla también de sexismo cuando el género, la diferenciación entre femenino y masculino, actúa como una categoría central dentro de cualquier situación social. Por otro lado, tenemos el concepto de misoginia, ¿verdad? Que lo que hace es que denomina el desprecio hacia las mujeres, que es una actitud que está enraizada en el pensamiento de filósofos influyentes y en distintos imaginarios religiosos. Actúa en las representaciones de los estereotipos, las creencias, las actitudes y las conductas que legitiman la opresión sexista. Entonces, culpar a las mujeres por la violencia de la que son víctimas reales es una forma de misoginia, mientras se excusa a los hombres de la responsabilidad de su ejecución, ¿verdad? De que ellos sean violentos. Entonces, es la mujer la que genera la que genera que el hombre sea violento, ¿verdad? No se visualiza la conducta de cada individuo, ¿verdad? Sino que se culpabiliza a una de las figuras por la conducta de la otra. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el sexo es una realidad biológica natural, ¿verdad? El género es una realidad cultural, la forma como socialmente se experimenta el ser hombre o mujer. Entonces se dice del género que es el sexo adquirido o el sexo psicológico. El obstáculo para transformar los roles de género está en las ficciones y las creencias que habitan en la mente de las personas y de la sociedad como conjunto. Entonces hay una diferencia muy clara. Cuando hablamos de género, el género es una realidad cultural, mientras que cuando hablamos de sexo, el sexo es una realidad biológica. También, pues el lenguaje transmite creencias estereotipadas sobre cada género, las cuales se convierten en afirmaciones que apelan a la idea de que hay una naturaleza o esencia distinta de mujeres y hombres. A las mujeres se las ha relacionado con la reproducción de la especie y el cuidado general de las otras personas. En cambio, al hombre se lo identifica con el control de la naturaleza, la agresividad y con la vida pública. En los intercambios comunicativos, desde la familia y las instituciones educativas hasta los medios de comunicación, se enseña y se aprende la asimetría estructural entre hombres y mujeres, los elementos sexistas de la realidad social externos a las personas. Pasan a ser, pues de cierta manera, experimentados como internos y así son naturalizados. Vean ustedes que el feminismo afirma la creencia de que las mujeres merecen los mismos derechos, poder y oportunidades que los hombres. La meta general es superar los obstáculos legales y el imaginario patriarcal de la sociedad. Y sus principales objetivos son que las mujeres tengan acceso a la educación, reciban un pago equitativo por su trabajo, se incorporen a nuevas áreas del mercado laboral, puedan obtener crédito financiero y emprender negocios por su cuenta, así como que tengan el derecho a decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. Ahora, podríamos preguntarnos también si puede ayudar el lenguaje a deconstruir la discapacidad y crear accesibilidad. La discapacidad pues indica una condición objetiva, ya sea física, ¿verdad? O cognitiva, que resulta en debilidades o necesidades que limitan las actividades de una persona. Sin embargo, abarca además la interacción con el entorno ambiental y social.
Tener una discapacidad no significa ser alguien incapaz de valerse por sí mismo. Este estereotipo obstaculiza lo que es la escolarización, la vida laboral y en general la participación en la sociedad. La discapacidad puede convertirse en un estigma social. Por ello, debe comprenderse como un problema de derechos humanos. Los rasgos discapacitantes nunca deben sobredeterminar a una persona, cuyo derecho es ser percibida como completa y funcional. Las situaciones de discapacidad deben comprenderse en términos de necesidades y no como problemas, ¿verdad? Es decir, la discapacidad es simple y sencillamente una necesidad de adaptación, ya sea del entorno, ¿verdad? Del ambiente o de la mentalidad de los individuos. Lo normal, entre comillas, ¿verdad? Pues es un rasgo promedio, ¿verdad? No es que es una norma, es que es un rasgo promedio, general o mayoritario. No es mejor ni es peor que otro. Entonces, los rasgos distintos a lo normal, ¿verdad? O a la norma, tampoco serán mejores ni peores. Lo normal es que las personas posean variadas capacidades y necesidades, distintas fortalezas y debilidades. Las diferencias no deben pensarse en términos de jerarquía. La discriminación positiva conduce muchas veces pues, a una admiración compasiva y a la sobreprotección de estos individuos, ¿verdad? Con capacidades especiales, ¿verdad? Con capacidades diferentes. Entonces vean ustedes que también la discriminación negativa se expresa como desinterés, repulsión o agresión hacia quienes se percibe como personas inferiores o defectuosas. Ningún tipo de discapacidad debe inhabilitar la condición humana de una persona y mucho menos pues limitar su potencial de desarrollo. Las nuevas tecnologías y múltiples herramientas habilitadoras deben estar al alcance de quienes las necesitan democráticamente, es decir, esto no debe estar mediado por situaciones de clase social, ¿verdad? O poder adquisitivo, no debería en realidad estarlo. Entonces vean ustedes que el lenguaje tiene la posibilidad de afectar la experiencia vital de las personas a través de la manera como se construyen, ¿verdad? Cómo se atribuyen y cómo se comunican los significados que las describen y las valoran socialmente, ¿verdad? Entonces yo afecto a la persona en la medida en que la describo o la construyo por medio del lenguaje de alguna forma particular, ¿verdad? Ya sea peyorativa o desde el discurso de la lástima. Entonces, vean que la autopercepción está vinculada a las palabras elegidas para describir a una persona. Por ello es fundamental escoger las palabras más saludables y amables, libres de estereotipos y libres de prejuicios. Ahora bien, la siguiente pregunta que nos podríamos plantear es, ¿por qué el tiempo marca la diferencia? La edad es la categoría social que organiza las distintas etapas del desarrollo humano. Se entrecruza con otras categorías como la posición económica, la discapacidad, el género, la etnia o incluso la racialización. La edad se interpreta intersubjetivamente de acuerdo con imaginarios, representaciones y estereotipos sociales. Cada edad se vincula con ciertos roles, normas, categorías y sanciones particulares. Es decir, nosotros siempre construimos la edad en relación con ciertas labores, ¿verdad? O ciertas características de los individuos. Otro aspecto importante es la noción de adultocentrismo. La noción de adultocentrismo se refiere a una sociedad centrada en las personas adultas y su visión de la realidad, mientras que las más jóvenes o las más viejas resultan excluidas de la toma de decisiones. Tienen una participación social limitada, derechos y libertades mucho más restringidos y pueden ser discriminadas u oprimidas, ¿verdad? Por esa visión del adultocentrismo. Ahora bien,
¿Qué entendemos por relaciones adultocéntricas? Las relaciones adultocéntricas se caracterizan por el conflicto, la asimetría y el autoritarismo, ¿verdad? Las personas adultas ejercen un rol de administradoras de los bienes sociales, productoras de símbolos culturales, organizadoras de valores y ejecutoras de normas. El adultocentrismo puede expresarse como opresión benigna en la forma de sobreprotección, pero también conduce a la violencia física o psicológica hacia infantes, adolescentes, personas jóvenes o adultos mayores. Ahora, cuando hablamos de esta noción de asimetría es precisamente la estructura de jerarquía, ¿verdad? El obedecer al que está en la posición del adultocentrismo. Por otro lado, tenemos lo que son los estereotipos sobre la juventud, ¿verdad? Que estos son ambivalentes. En lo positivo, la juventud es el símbolo de la esperanza y de la vitalidad, pero en lo negativo representa la inmadurez, la rebeldía, el desorden o la irresponsabilidad. Vean ustedes que los atributos negativos justifican que se nieguen responsabilidades y derechos a las personas más jóvenes. Sin embargo, estas desarrollan formas de resistencia frente al orden adultocéntrico, ¿verdad? Algunas creativas, otras de carácter antisocial, como estrategias precisamente pues para poder sentir poder y hacerse visibles socialmente. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, ¿verdad? La juventud se construye desde dos ópticas, ¿verdad? En vez de darles el espacio para manifestarse y guiarlos de una forma no represiva. ¿Verdad? Lo mismo sucede con el estereotipo de la vejez, perdón, porque este estereotipo la define como una condición humana degradada, ¿verdad? En consecuencia, se margina o se excluye a las personas adultas mayores de las decisiones sociales. El concepto de interseccionalidad también se aplica aquí, ya que las personas envejecen de manera variada de acuerdo con sus realidades socioeconómicas, ¿verdad? No todo el mundo envejece de la misma forma. Entonces, desde la juventud, cada persona toma decisiones que determinan el tipo de experiencia vital que tendrá en la vejez. La sociedad adulta céntrica niega a las personas adultas mayores, pues, independencia y participación. Se las infantiliza y se les priva de derechos que antes disfrutaron. Entonces, vean que el aporte a la sociedad de estas personas termina siendo infravalorado, ¿verdad? O invisibilizado en el peor de los casos. Entonces, esta imagen negativa influye en la autopercepción de las personas adultas mayores y aumenta el riesgo de aislamiento y depresión. Vean que es muy complicado el asunto porque este estereotipo, ¿verdad? De la vejez, ¿verdad? De construirlos como seres que no pueden valerse por sí mismos, muchas veces lo que genera es una depresión, ¿verdad? Que los hunde y que incluso los puede llevar a la muerte, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta esta noción de que hay que valorar mucho, ¿verdad? Las personas adultas mayores porque tienen lo que la mayor parte de nosotros estamos construyendo, que es la experiencia, ¿verdad? Una visión de mundo muchísimo más amplia porque han vivido muchísimas más situaciones, ¿verdad? Incluso en algunos casos hasta situaciones límite. Y esa información, ese conocimiento es sumamente valioso. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el capítulo 4. Significados, textos y realidades posibles. Y para entrar a este capítulo 4, vale la pena preguntarnos qué es lo que se entiende por inteligencia y cómo se relaciona con el lenguaje y la realidad social. En primera instancia, la inteligencia es una categoría social basada en criterios convencionales, ¿verdad? En criterios que todos hemos llegado a un acuerdo, ¿verdad? Y son convenciones sociales. Entonces, la medición de esta se hace en términos de coeficiente intelectual, ¿verdad? Del famoso CI. Ahora bien, la inteligencia no es estática, sino que es dinámica.
Entonces está compuesta por una serie de habilidades variadas para la vida, entre las que destacan el pensamiento crítico, la comunicación, la inteligencia verbal, ¿verdad?, que es parte de la comunicación, la colaboración y la creatividad. Además, pues posee una dimensión práctica que está orientada hacia la evaluación de situaciones, ¿verdad?, la resolución de problemas, la toma de decisiones y el logro de metas. Otras características de las personas inteligentes pues son la adaptabilidad, la curiosidad, reconocer la propia ignorancia, no creer en dogmas ni ideas prefabricadas, mantener una mente abierta a las alternativas, mayor autocontrol, es decir, ser menos impulsivos, ¿verdad? Y la capacidad de la empatía, es decir, de ser empáticos, de entender y escuchar a los demás, a las otras personas. Por otro lado, tenemos un concepto muy interesante que es el de la fijeza funcional, ¿verdad? Y este es un sesgo cognitivo causado por la rigidez en los esquemas mentales. Esta tiende pues a asignar a cada objeto una función o un significado convencional, invariable. Y cuando este sesgo cognitivo se hace muy rígido, termina pues por obstaculizar lo que es el pensamiento creativo. Ahora bien, la noción tradicional de inteligencia enfatiza dos tipos de habilidades: la inteligencia lingüística y la lógico-matemática. La inteligencia lingüística la entendemos como el buen manejo del código lingüístico, el uso de un amplio vocabulario, la capacidad para elaborar discursos orales y escritos eficientes. Y la lógico-matemática pues se plantea como una mente científica capaz de manejar múltiples variables, plantear hipótesis explicativas y ponerlas a prueba. Posteriormente, Gardner va a plantear la teoría de las inteligencias múltiples y propone una visión alternativa y pluralista de la mente. Estas otras expresiones de la inteligencia fueron advertidas por Gardner, ¿verdad? Entonces, Gardner lo que plantea es la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia corporal o cinética, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia naturalista. Cuando hablamos de la espacial nos referimos a esa gente que puede dominar claramente el desplazamiento en el espacio, ¿verdad? Y esa ubicación espacial, la gente que se ubica perfectamente en diferentes espacios, ¿verdad? Cuando hablamos de la inteligencia musical, es aquella gente que tiene esa capacidad de establecer, ¿verdad?, y reconocer estos patrones musicales en los diferentes elementos de la cultura, ¿verdad?, los diferentes elementos de las teorías. La corporal o cinética, ¿verdad?, cuando las personas tienen un manejo, ¿verdad?, muy amplio de su cuerpo, ¿verdad?, y de su movimiento. Pensemos, por ejemplo, en los bailarines, ¿verdad? La musical pensaríamos en los músicos también. Cuando pensamos en la inteligencia naturalista, pues nos remite a aquellas personas que tienen una visión más amplia, ¿verdad?, de lo que es la relación del ser humano con la naturaleza, ¿verdad? Cuando hablamos de la interpersonal, es aquella persona que puede reconocer sus emociones, ¿verdad?, y canalizarlas de mejor manera. Y cuando hablamos de la interpersonal, es aquella persona que tiene la capacidad de comunicarse con otros con mucho más fluidez. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es la inteligencia emocional, hay que hablar que desde otro marco conceptual se habla de esta inteligencia, que tiene semejanzas con lo que es la inteligencia interpersonal y la
intrapersonal. En tanto corresponde a la habilidad para identificar y manejar los propios sentimientos, así como los ajenos, ¿verdad? Y para establecer relaciones interpersonales más saludables y adaptarse a la vida en comunidad. Otro aspecto importante por señalar es que las personas suelen tener una ignorancia fundamental, ¿verdad? Que es la de su propia naturaleza. Cada quien debe encontrar una estrategia adecuada para conocer los principios que motivan su conducta y organizan su vida. Este autoconocimiento no es espontáneo, requiere intencionalidad, requiere disciplina, requiere trabajo para poder romper los condicionamientos sociales que estimulan reacciones de deseo o de aversión, que es lo que nosotros normalmente manifestamos. Ahora, también valdría la pena preguntarnos qué es la creatividad y cómo se relaciona con el lenguaje y la realidad social. La creatividad, en primera instancia, se define comúnmente como la capacidad o la facilidad para inventar o crear. Vean que, en primer lugar, la conducta en la infancia suele estar guiada por la curiosidad y por la exploración. De allí que las experiencias de aprendizaje en esta etapa de la vida van a marcar la dinámica de los procesos de aprendizaje futuros, ¿verdad? Entonces vean que la creatividad se desarrolla desde la infancia y va a estar guiada siempre por la curiosidad y por la necesidad de exploración de los niños. Por lo cual, lo que son las actividades lúdicas infantiles, es decir, las actividades de juego, ¿verdad? Preparan pues el terreno para la manifestación de la creatividad en la vida adulta. Cuanto más interés tenga el niño por jugar, por crear y por descubrir, más creatividad desarrollará en su vida adulta. Ahora bien, el juego es una de las primeras experiencias comunicativas humanas. Esta implica pues la creación y el uso de los primeros símbolos, por lo cual será la base de la habilidad para inventar objetos, improvisar conductas, imaginar situaciones y comunicarse con otras personas de forma productiva, ¿verdad? Y nosotros lo vemos muy comúnmente en los niños, ¿verdad? Que juegan al doctor, que juegan a la escuelita, que juegan a los astronautas, etcétera, 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 ¿verdad? Y cómo ellos, dentro de la actividad lúdica del juego, construyen códigos para comunicarse. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la creatividad no se enfoca en lo que es decir, en lo dado, sino en lo que puede ser, o sea, en lo que es potencial. Vean que la creatividad va más allá de la base de la creatividad es lo que está dado, pero su proyección siempre está en lo que se puede crear, ¿verdad? En lo que puede surgir a partir de esto. Por esta razón, las personas más curiosas, exploradoras e innovadoras están en riesgo de que se les perciba pues como incómodas, como rebeldes, ¿verdad? Porque no se apegan a los patrones dados, ¿verdad? En sí la creatividad es rebelde porque estimula a pensar que las cosas podrían ser distintas a como están dadas, podrían funcionar o estar organizadas de otra forma, podrían adquirir otro significado inclusive. De ahí que, pues, la conducta creativa también discrepa muchas veces de lo que son las normas, también cuestiona los roles o las categorías sociales establecidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque plantea que esto podría modificarse, podría ser diferente. Y vean que esto se enlaza con este concepto de la realidad social, porque la realidad social es cambiante. Por tal motivo es importante destacar que la creatividad trabaja con el pensamiento divergente. Este, en oposición al convergente, se relaciona con el realismo crítico y es la base para la conducta creativa. Ahora bien, la creatividad es un proceso simbólico que conecta lo que parece ser diferente o estar separado, y esto
lo hace pues con el propósito de producir órdenes distintos y originar nuevos significados. Por esto, el pensamiento creativo es divergente respecto al sistema de significación cultural y los códigos convencionales, porque requiere de la capacidad para relacionarse con lo desconocido y explorarlo sin imponerle categorías previas. De ahí que el conocimiento y la experiencia previa no se toman como verdades absolutas, ¿verdad? Sino como herramientas mediante las cuales explorar la posibilidad de algo nuevo. Así, la mente creativa opera de acuerdo con el realismo crítico, pues trabaja con la distancia que separa el mundo y la realidad social, y de cierta manera pues reconoce que el mundo es inconmensurable en su diversidad y en su complejidad. Es decir, no establece el mundo como un elemento dado, un elemento hecho, un elemento inamovible, sino que es un elemento en constante cambio. También, por un lado, pues identifica la influencia de las mediaciones culturales en el orden establecido y por otro, los indicios de algo nuevo posible de crear. En síntesis, ¿verdad? Lo que es la imaginación es la función del pensamiento que permite rebasar los límites del tiempo y el espacio físico para entrar en contacto con lo ausente o lo que no existe todavía. Así, los procesos creativos se desarrollan en una transtemporalidad, ¿verdad? Entonces está en un eje, ¿verdad?, de un tiempo entre pasado, futuro y presente. Es decir, en ellos se cruzan el pasado, ¿verdad?, lo dado como base, el futuro, lo posible como expectativa, ¿verdad?, que motiva a los individuos, y el presente, que es cuando se puede decidir y actuar sobre un hecho. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre el lenguaje, la literatura y la realidad social? Toda lengua evoluciona en el contexto de las comunidades hablantes y sus prácticas culturales, ¿verdad? Entonces vean que la lengua es precisamente esa evolución del contexto, ¿verdad?, en la comunidad y en la práctica. Además, ningún signo, texto o mensaje tiene una correspondencia única o fija con un significado. Siempre pueden interpretarse de más de una manera. Es importante tener en cuenta que en el lenguaje convencional están presentes las posibilidades para otro lenguaje divergente, ¿verdad? Uno que diversifique la experiencia subjetiva e intersubjetiva del mundo. Entonces vean ustedes que esto se ve también dentro del texto literario. Por eso, lo que llamamos literatura corresponde a una práctica cultural y a un objeto, ¿verdad?, un tipo de texto, y ambos productos, ambos son producto de lo que es la relación y trabajo particular con el lenguaje, que procura, pues de cierta forma, dar atención a su materialidad, es decir, a sus propiedades significativas particulares. Entonces, la literatura es una práctica cultural. ¿Por qué? Porque responde precisamente a ese entorno o a esa realidad social, ¿verdad? Y se materializa en el objeto texto, que lo que hace es dar cuenta de esa práctica cultural y de esa visión de mundo. Debemos tener en cuenta que el lenguaje no está limitado al aquí y el ahora, tampoco a lo visible, a lo físico u objetivo, ni a lo que se considere real o verdadero. ¿Por qué? Porque vean que el lenguaje nos manifiesta elementos que no son tan cercanos y lo podemos ver a partir de la literatura. Piensen, por ejemplo, en las novelas de ciencia ficción, ¿verdad?, que son textos que nos hablan de realidades que no son cercanas, ¿verdad?, que es una reinterpretación y una nueva construcción del lenguaje. Entonces, no está limitado, ¿verdad?, a lo real verdadero, al aquí, a la hora, a lo que es visible, a lo físico u objetivo, sino que va más allá. Por eso, en sí lo literario está en las estrategias para trabajar formalmente con el lenguaje, con el fin de producir efectos estéticos y significantes.
Por esto, el trabajo sobre cómo se dice, es decir, la forma, afectará y modificará lo que se dice, es decir, el contenido del mensaje. ¿Verdad? El efecto estético es cómo se ve y el efecto significante es lo que dice, ¿verdad? Así, la literatura evidencia el poder creativo que tiene el lenguaje y lo vemos prácticamente en cualquier texto literario con el que nos crucemos. ¿Por qué? Porque la literatura eh, evidencia ese poder creativo del lenguaje, en el tanto es capaz de crear una historia que se sostiene, ¿verdad? Que podría ser tomada por una historia real, aunque no lo sea, por su capacidad de ser verosímil, de ser creíble. Es más, escribir literatura implica una violencia controlada sobre la lengua, es decir, sobre el código, para crear un efecto de extrañamiento y liberar potencial creativo de este como forma de la facultad humana. Vean ustedes que incluso la literatura busca poner en crisis nuestra relación con el lenguaje al hacer dudar al lector de lo que se sabe, ¿verdad? De lo que es real, ¿verdad? De lo que conoce, de lo que entiende incluso. Entonces, las estrategias literarias y artísticas ejemplifican el realismo crítico al comunicar evidencias del alejamiento cultural mediante la estrategia del extrañamiento, ¿verdad? De esta sensación de extrañeza, ¿verdad? Que usted no termina de entender, ¿verdad? O de sentir cercano a algún discurso, ¿verdad? Alguna palabra, algún contenido, y eso lo genera la literatura. Entonces, este recurso de la ficción facilita reconocer la arbitrariedad que caracteriza a la realidad social, por lo cual el texto creativo organiza los materiales significantes de forma que produzcan una experiencia de incertidumbre interpretativa y posibiliten otro conocimiento cultural, que es lo que nosotros experimentamos al leer un texto literario, ¿verdad? Esta incertidumbre interpretativa, ¿verdad? Esta capacidad de poder leer diferentes mensajes, ¿verdad? Y eso pues nos posibilita acercarnos a otro conocimiento. Así las cosas, pues los textos divergentes se alejan de lo que es la costumbre, desafían al realismo ingenuo porque introducen la ambigüedad y de igual forma desacomodan y confrontan las expectativas de quien los lee al poner en crisis su relación con el lenguaje, ¿verdad? Esto lo vemos mucho al acercarnos más que nada textos de la ciencia ficción, ¿verdad? Que la Universidad Estatal a Distancia tiene tantas antologías, ¿verdad? Porque es precisamente la forma en que ponemos en relación, o sea, ponemos en crisis nuestra relación con el lenguaje, ¿verdad? Porque se nos presenta un mundo cercano y lejano a la vez, ¿verdad? En el que descubrimos, ¿verdad? O nos identificamos con ciertos elementos, pero hay otros que nos introducen el extrañamiento, ¿verdad? Hay otros que nos hacen alejarnos de ese contexto. De allí que sean textos que estimulan una comunicación social pues más compleja y plural al liberar los signos de la arbitrariedad convencional, es decir, al no entenderlos siempre como nos han enseñado a entenderlos, ¿verdad? Como están establecidos, sino al tener la capacidad de interpretar. Por lo cual, leer no es buscar la verdad del texto o la interacción con su autor, ¿verdad? Sino es establecer un diálogo con la realidad, ¿verdad? Por ende, la lectura se convierte en un proceso psicológico y social de negociación de mundos y fronteras del significado. Por esto hay que combatir la tiranía del lenguaje considerado como un sistema natural, un medio transparente para la comunicación, como ya se había hablado en capítulos anteriores, ¿verdad? El lenguaje no es transparente. Entonces, el realismo crítico lo que hace es que reconoce el origen convencional de este lenguaje y la movilidad de los signos, es decir, pues la habilidad para cambiar el sentido de acuerdo con el contexto comunicativo al que nos enfrentemos. En síntesis,
La lectura y la interpretación son procesos que ocurren en el espacio donde los signos y las relaciones entre significantes y significados están siempre transformándose. Así, en el encuentro entre el mundo y el lenguaje se origina lo que es la realidad social, ese espacio cultural diseñado por el ser humano a través de su historia. Ahora bien, podríamos preguntarnos también, ¿verdad?, si se puede escuchar la lengua fuera del poder. Y sí, pues efectivamente, sí se puede escuchar. La conducta creativa es una estrategia adaptativa para lograr este fin. De ahí que la capacidad para crear ficciones, pues le otorga el poder para influir y transformar la realidad social y también, pues para transformarse uno mismo. Entonces vean ustedes que la historia de la humanidad se ha tejido como una continua lucha de poder y de liberación, la cual ha sido acompañada y retratada por el arte y la literatura, ¿verdad? Vean ustedes que los grandes acontecimientos de la humanidad han ido de la mano con las experiencias creativas, con el arte, con la pintura, ¿verdad?, con la música y también con la literatura. La literatura da cuenta de ellas también. Por esto, pues los conflictos sociales, económicos e ideológicos también están presentes en el ámbito del lenguaje y sus productos, que son los discursos culturales. Por ello, la lucha por la liberación o la redistribución del poder también se planea, perdón, también se pelea en lo simbólico, en el espacio de lo simbólico, con las armas de la ficción y del pensamiento divergente, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que este lenguaje retrata lo que son los conflictos económicos, los conflictos sociales, las ideologías, ¿verdad? Las situaciones que acontecen en la historia de la humanidad se van a ver reflejadas en el lenguaje por medio de la literatura. Así, frente a la cultura dominante, se confrontan otros discursos alternativos y prácticas contraculturales o de resistencia, por lo cual la efectividad de los imaginarios sociales, las ideologías, las representaciones y los estereotipos son el resultado de la estrecha relación entre el lenguaje y el pensamiento, entre el lenguaje y la organización social. Entonces vean ustedes que la relación entre lenguaje y pensamiento y organización social va a marcarse también en imaginarios sociales, en las ideologías, en las representaciones que los seres humanos construimos de nosotros mismos o de nuestros grupos y en los estereotipos que asignamos hacia los diferentes individuos. Un ejemplo de ello, ¿verdad?, es el culture jamming, ¿verdad?, que es lo que se conoce también como interferencia cultural. Esta es una práctica creativa que protesta contra lo que es la mercantilización de la cultura y reclama pues el derecho al libre uso del espacio público. Busca interferir en la comunicación publicitaria y subvertir los mensajes de la industria cultural. Con ello, pues se hace un llamado a tomar conciencia y reflexionar sobre lo que se consume, sobre sus costos sociales o ambientales. Recordemos que el pensamiento divergente propio de la mente creativa permite ganar esta autonomía respecto a la cultura dominante y a sus discursos. Entonces vean ustedes que el mismo lenguaje lo que hace es que se revela contra los discursos establecidos. De ahí que la literatura y el arte pueden comunicar una comprensión pues más compleja de la realidad social. ¿Cómo? Pues al evidenciar las contradicciones y los conflictos que la atraviesan. Así, al crear y poner en circulación discursos en los que sean audibles otras voces y visibles otras perspectivas, se enriquecen los imaginarios sociales y se rompe pues ese encierro de la cultura hegemónica, ¿verdad? Un claro ejemplo que nos desarrolla Amit en la unidad didáctica son las novelas Rebelión en la Granja y 1984 del escritor británico George Orwell.
pues se observa que tanto la historia como la realidad social se hacen presentes en la mente humana mediante narraciones. Por lo tanto, como tales, pueden ser manipuladas con cierta intencionalidad comunicativa. En esta situación, las competencias lingüística y comunicativa, junto con la memoria, son un recurso indispensable para la libertad de pensamiento y para combatir el autoritarismo. Vean que en ambos textos, de cierta manera, Orwell hace una crítica a los sistemas sociales imperantes en la época, ¿verdad? Entonces la literatura entra en contradicción, ¿verdad? Genera un conflicto, o sea, y conflictúa esa realidad social que está retratando en ese contexto. De ahí que el lenguaje puede ser un recurso para el control y la opresión, pero también puede ser una estrategia de resistencia. Vean que el lenguaje puede jugar los dos papeles. Por ende, los diversos medios de comunicación, redes y voces son entes sociales, económicos y políticos. Así, tenemos que en cualquier contexto caracterizado por la desigualdad y las relaciones de poder, toda negociación de significados estará sujeta a la manipulación de la información, ¿verdad? Esta acción que no necesariamente se realiza de forma violenta ni evidente. ¿Qué significa esto? Pues que no necesariamente es evidente para nosotros que haya una negociación de significados, ¿verdad? Entonces hay que tener muy en claro eso, muy en cuenta. De igual forma, pues muchas de las estrategias persuasivas y los rituales convencionales de la comunicación social contribuyen, de cierta manera, a crear un falso consenso. Este falso consenso oculta el conflicto de intereses que existe, ¿verdad?, dentro de un grupo social. Entonces, incluso elementos de la organización social y expresiones de pensamiento colectivo estarán caracterizados por la omisión, por la inconsistencia, por la contradicción y también por la ambigüedad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que dentro de ese falso consenso en estas estrategias persuasivas, vamos a tener un conflicto de intereses, ¿verdad? Y vamos a tener rituales convencionales que se manifiestan en esa comunicación social. En síntesis, el uso literario de la facultad humana del lenguaje permite construir un escenario social alternativo donde se muestran las luchas de poder al incluir lo que es lo diverso y lo que es contradictorio. Entonces vean que el uso literario no es solamente un aspecto estético artístico, ¿verdad?, sino que es un aspecto crítico dentro del uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque nos permite incluir lo diverso, lo contradictorio, ¿verdad? Y nos permite también visualizar otras perspectivas. Esto gracias al concepto de dialogismo propuesto por Mikhail Bakhtin. Este concepto plantea que todo acto del habla, ¿verdad?, todo discurso o mensaje participa de un diálogo social más amplio y continuo. Es decir, no hay una sola voz imperante, ¿verdad?, sino que dentro del texto literario vamos a encontrar múltiples voces, ¿verdad?, que dialogan sobre el tema, ¿verdad?, o sobre la situación particular que se desarrolla en el texto literario. Y esas múltiples voces responden a diferentes puntos de vista, ¿verdad?, a diferentes realidades sociales dentro del mismo espacio. También Bakhtin denomina polifónicos a aquellos textos que comunican lo heterogéneo mediante voces que se yuxtaponen o se contraponen. Por el contrario, un texto monológico representa una única voz cuya autoridad intenta programar la comunicación y la interpretación del mensaje, ¿verdad? Pero en el caso de Bakhtin,
en sus textos polifónicos, las voces, digamos, no siempre están del mismo lado, ¿verdad? No siempre están en un acuerdo, ¿verdad? Sino que se yuxtaponen, es decir, están unas encima de otras, ¿verdad? O se contraponen, es decir, utilizan discursos contrapuestos, discursos contradictorios, ¿verdad? Que estos representan las diferentes visiones del mundo y las diferentes realidades sociales, ¿verdad? Lo que conforma la sociedad como tal, ¿verdad? Y la realidad social. Y por último, habría que plantear que la estrategia creativa básica del lenguaje consiste más que nada en desorganizar lo que está dado, ¿verdad? Y abrir un espacio para incorporar lo posible en una realidad que está siempre cambiante. Entonces vean ustedes que el lenguaje funciona siempre en ese juego entre la articulación y la desarticulación de lo dado, ¿verdad? En ir dando matices para que ese espacio esté cambiando constantemente, ¿verdad? Entonces, esto sería por mi parte la segunda videoconferencia de lenguaje y realidad social, ¿verdad? Toda la información, como les indiqué anteriormente, ha sido tomada de el texto de Janet Amint, ¿verdad? Lenguaje y realidad social. Espero que pasen ustedes una linda tarde.